Hola, buenos días, tardes, noches. Bueno, en vista del feriado de Semana Santa, quería adelantar un poco el punto vinculado a el acto administrativo que resuelve un recurso de revocatoria, que no tiene ninguna particularidad demasiado especial, pero sí está bueno que charlemos, que lo charlemos. He seleccionado una serie de actos administrativos municipales, provinciales y federales como para que vayan viendo cómo es la estructura general de un acto administrativo, porque bueno, ya han realizado un dictamen y en base a eso van a tener que hacer también un acto administrativo que es el que va a ser evaluado. Entonces un poco la idea es que tengan algo como para profundizar. El punto es que en todo lo que hagan y seleccionen ustedes, el tema no sea tan simple que no permita tener un desarrollo en el cual nosotros podamos ver las ganas que le ponen y ampliar un poco el espectro de la toma de decisiones, que no sea simplemente un rechazo por un rechazo de una cosa demasiado simple. Así que bueno, más o menos, bueno, saben que a nivel, ya vamos a repetirlo por enésima vez, a nivel provincial y municipal rigen los mismos principios, porque la ley 7647 fue reflejada luego en la ley, voy a poner un timer para no excederme demasiado en el tiempo. Fue, decía, reproducida en la Ordenanza General 267, así que ahí están los principios a nivel provincial y municipal, y a nivel federal en el decreto reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. No tiene, el trámite del recurso no tiene, ya sabíamos que no tiene mayores diferencias ni mayores excentricidades. 10 días para interposición, 30 días para la resolución, y dictamen jurídico obligatorio, porque claramente cuando uno resuelve un recurso de reconsideración se afectan derechos subjetivos, entonces necesita el dictamen jurídico previo siempre. El dictamen jurídico está obligado expresamente por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, en donde exige que ese dictamen sea dictado por los órganos de asesoramiento jurídico permanente que pertenezcan a la Procuración del Tesoro de la Nación. Eso ya lo vimos cuando estudiamos el acto administrativo, la Procuración del Tesoro, la Procuración del Tesoro, y sobre todo su cabeza, el Procurador del Tesoro de la Nación, es el jefe de los abogados del Estado federal. Todos responden a él en los aspectos técnicos de su función. Sus dictámenes son obligatorios para toda la administración pública nacional, centralizada y descentralizada, y obviamente que dependen de aspectos jerárquicos, salariales, etcétera, de los lugares de origen. Si yo trabajo en la ANSES, mi sueldo me lo cobran ahí la ANSES. Si yo no cumplo mis horarios o insulto a mi superior, el que me va a juzgar disciplinariamente es la ANSES. Pero en cuanto a los aspectos técnicos de mi función, yo tengo una dependencia técnica por pertenecer al Cuerpo de Abogados del Estado, si cumplo funciones jurídicas dentro de ese organismo. Recordemos que hay muchos abogados que son asesores de funcionarios, generalmente aquellos administrativistas de mayor prestigio tienen siempre una tarea de asesoramiento a funcionarios de alta jerarquía, pero estos no integran el Cuerpo de Abogados del Estado, son los que aconsejan en general lo que muchas veces se dice, llevan la firma o aconsejan a los funcionarios antes de firmar su despacho, más allá de que ya vengan con un dictamen jurídico previo, porque como los dictámenes no son vinculantes, quien tiene que decidir los riesgos que corre y las decisiones de fondo que toma siempre es el funcionario. Entonces habitualmente se rodea de asesores de diversos tipos. Más allá de este dictamen jurídico, hay otros dictámenes técnicos que son necesarios para que aconsejen al funcionario a decidir, que se lo puede pedir o no. En general, siempre las oficinas técnicas, si yo estoy cuestionando un permiso de obra entregado por la municipalidad, bueno, la Dirección de Obras Públicas en general opina antes que el secretario de Obras Públicas decida
en relación a ese tema. Porque por allí hay que tomar medidas, hay que ver, tomar medidas físicas, me refiero, a ver si efectivamente se invade o no se invade el sector de la vía pública, o si se cumplen o no se cumplen el FOS y el FOT, que son las medidas en cuanto a la ocupación del terreno que tiene que tener. Bueno, todo eso por allí hay que ir al lugar, hay que hacer un relevamiento, hay que medir, contar y pesar. Bueno, y eso lo hacen las oficinas técnicas pertinentes. Pero estos son preparatorios y voluntarios de la decisión administrativa, el dictamen jurídico es obligatorio. Y decía, en Nación la ley es mucho más pulida, si bien ya tiene 50 años y todo lo que nos dedicamos al derecho administrativo en algún lugar, hemos participado de comisiones para reformarla, porque ya está vieja, pero en comparación con la ley provincial es mucho más ordenada. Y ya habíamos hablado, el artículo 7º es como un buen checklist, tanto a nivel nacional, propiamente dicho, pero también para cualquier actividad del Estado y también para analizar actos administrativos de otros organismos. Los requisitos del acto administrativo en la ley provincial están puestos de una manera bastante desordenada. Así que si seguimos al momento de elaborar el acto administrativo o de atacarlo a la ley nacional y al artículo 7, no nos vamos a equivocar nada. Y decía que a nivel federal esto está escrito expresamente. A nivel provincial y municipal hay un fallo que está en la bibliografía y que nosotros lo damos y que es de lectura obligatoria, se lo dimos en el momento de analizar cuándo tenían que hacer los dictámenes, que es el fallo Estudiantes de La Plata, en donde con la pluma que está oculta ahí es de Soria, que es el administrativista de la Corte Provincial, y diría a mí me parece uno de los 5 mejores administrativistas de la República Argentina, que a pesar de ser un hincha fanático de Gimnasia de Grima de La Plata, y a pesar de ser hijo de un expresidente de Gimnasia de Grima de La Plata, ahí decidió y anuló una decisión que perjudicaba al Club Estudiantes de La Plata, de una vieja discusión sobre si se podía o no se podía construir el estadio dentro de las tierras que le habían cedido inicialmente. Luego eso se zanjó por una ley provincial, a donde está el estadio, estadio precioso, al que puedan ir a la cancha de Estudiantes. Yo fui y es una belleza, parece un estadio inglés. Pero volviendo al tema del fallo Estudiante de La Plata, le decía que al no tener dictamen jurídico, el acto administrativo era nulo y por lo tanto tenía que reformularse. Entonces, bueno, así está el tema de la obligatoriedad del dictamen jurídico previo. Llegado esto al escritorio del decisor, ustedes pueden haber actuado como abogados en 2 vías. Primero, en la realización del dictamen. Y después, o en otra función separada, que es la de asesorar al funcionario que va a firmar como asesor, no ya en su función estrictamente como miembro de la comunidad legal de la administración pública, sino como asesor del funcionario, y como asesores del funcionario no tienen estabilidad, por eso se llama órgano de asesoramiento jurídico permanente, dice la ley nacional, para diferenciarlos de estos que están trabajando de una manera episódica, ocasional y sin estabilidad. Ni siquiera hace falta que a uno lo remuevan cuando se va el funcionario que uno lo designó. Cuando se va el funcionario que uno lo designa, cae la designación y eventualmente el funcionario que lo reemplaza lo tiene que volver a nombrar. No hay estabilidad de ninguna naturaleza para este tipo de funcionarios que hacen meras tareas consultivas para el funcionario. No todo funcionario público tiene esto, tienen que ser funcionarios de alguna jerarquía. La Administración Pública Nacional, director nacional para arriba, secretario, subsecretario, ministro y presidente, obviamente. Yo, como les decía, seleccioné algunos actos administrativos para que miremos en conjunto. Bueno, este es el primer acto administrativo que seleccioné, que es de la Administración Pública de la Municipalidad de La Plata. Una cosita que les quería decir antes de analizar este acto. En general,
vienen ya proyectados los actos administrativos, de acuerdo a la costumbre del área administrativa de que se trate, o los proyecta en general lo proyecta el área jurídica, y ya viene con un proyecto de acto administrativo que luego debe ser considerado. Es un borrador y está como tal dentro del expediente. Entonces, luego, si está de acuerdo con ese proyecto, que por allí generalmente lo hacen el área jurídica, ya sí hace un acto administrativo propiamente dicho, con la fecha y toda la fecha, firma y todo el número de resolución y todas las formalidades que tienen que tener. Pero ustedes lo van a ver que generalmente se le eleva un proyecto. Lo mismo lo vamos a ver después cuando veamos el recurso jerárquico, en donde el área, el recurrido, digamos, el que está en el órgano inferior, siempre le hace un informe de dictamen, una suerte de dictamen, un informe a su superior diciéndole y aconsejándole que rechace el recurso jerárquico que está interpuesto en forma subsidiaria, que siempre va interpuesto. Recordemos que uno puede ir por revocatoria, que tiene implícito el jerárquico en subsidio, o puede ir directamente al jerárquico que en Nación tiene 15 días y en provincia tiene 10, el jerárquico. Puede ir directamente o ir el caminito con el recurso de reconsideración. Ustedes, una decisión estratégica que ya la habrán charlado antes de cuándo meter este recurso. Entonces, vamos a así que tengan presente que siempre hay, o en general, no es obligatorio y no figura en ningún papel, pero siempre en la costumbre administrativa es mandar un proyecto de acto administrativo que resuelva esto. Volvamos a compartir. Le traje uno de La Plata, para que vean las diferentes formas que pueden tener los actos administrativos en las diferentes jurisdicciones. Primer punto, siempre se hace una enumeración de carácter general, donde está, perdón, de carácter general no, ¿qué digo? De carácter formal. Se empieza a hacer una enumeración de los antecedentes del expediente. Como ven que aquí se acumula otro expediente que está vinculado. Luego se dice cuál es la notificación en disconformidad, y luego las diferentes constancias del expediente. Es un pequeño relato del expediente. Lo que llamaríamos en lenguaje del artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, o en lenguaje de derecho administrativo, en la causa. La causa son los hechos y antecedentes en lo que se va a fundar la resolución. Entonces, hacen todo ese relato, luego una pequeña descripción del recurso de revocatoria, y luego empieza a la fundamentación propiamente dicha del mismo, en donde dice que este señor fue nombrado con carácter interino, por lo tanto no tiene estabilidad de ninguna naturaleza. Habla sobre el tema de la garantía de estabilidad, ya hablando sobre el derecho aplicable. ¿Se acuerdan que la causa es los hechos y el derecho aplicable? Entonces, siempre, como si fuera una sentencia, se suele, en los casos donde hay alguna cuestión jurídica a debatir, citar doctrina o jurisprudencia, o mismo jurisprudencia administrativa, cuando están hablando a nivel federal, la jurisprudencia o de los dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación siempre son un buen apoyo como para reforzar el acto administrativo de que se trata. Entonces, tiene las competencias para hacerlo, dice que lo raja, que no hay afectación a ninguna garantía que tenía como delegado gremial. Por lo tanto, siempre al final hay dos cosas que hay que ser prolijo. Primero, siempre van a encontrar que en el anteúltimo párrafo se habla sobre el dictamen jurídico. Siempre se lo tiene que citar. ¿Por qué? Porque es uno de los requisitos esenciales. Tiene que estar el dictamen jurídico. Si la fundamentación que ustedes hacen se remite al dictamen jurídico, cuando notifiquen tienen que mandar también una copia del dictamen jurídico. O si no, lo que no se hace aquí,
pero que por ahí, bueno, en alguna de las cosas que vamos a ver está, cuando el dictamen jurídico es bueno, digamos, ustedes quieren tomar alguna consideración que hace ese dictamen jurídico, lo citan y lo entrecomillan. Es como otro elemento más para fundar el acto administrativo. Y luego, al final de todo está algo que habíamos visto cuando analizamos el artículo 7. Siempre al final de cada de los considerandos de un acto administrativo está la parte de competencia. Acá la verdad que no se esforzaron demasiado, dice, en uso de las atribuciones propias. Y esto sinceramente no es lo que se aconseja, ni lo de estilo, ni que yo le aconsejaría a ustedes como que redacten un acto administrativo de esta naturaleza. Acá hay que poner cuáles son la norma que le otorga esta potestad para decidir el acto administrativo y para tomar también o reafirmar lo que ya se hizo antes. Entonces, faltaría un poquito más de norma jurídica concreta aquí. Y aquí está la parte resolutiva, donde el intendente municipal emite decretos, por el cual rechaza el recurso de revocatoria presentado por este gaucho. Vamos a otro acto administrativo, aquí uno provincial. Este es interesante porque también aquí tenemos otro motivo de rechazo, que es vamos a ver por qué lo rechaza. Bueno, siempre en los vistos, volvamos a la construcción del acto administrativo, se referencian las normas y el expediente o expediente que se vinculan con la resolución que van a tener que tomar una decisión. Aquí se dice que en estas actuaciones puestas en el visto, el expediente de que se hablan, se había interpuesto un recurso de revocatoria, por el cual se había sancionado a EDELAP, y dice que el artículo 89 de la Ley de Procedimientos Administrativos dice que el plazo para interponer la revocatoria es de 10 días, por lo tanto, listo, a marche preso. Y aquí volvemos a lo mismo. Aquí tenemos el órgano asesor que dictamina, hace una referencia expresa al dictamen jurídico, pero aquí ya transcribe una parte, entre comillas, y transcribe la parte sustancial. Dice, fue presentado fuera de término por la parte... Entonces, pero fíjense los dos temas súper interesantes que trata. En general, la gran mayoría de los decisores, si ustedes presentan un acto administrativo de manera tardía, lo rechazan, sin más. Cuando existe la obligación de tratar lo que se llama denuncia de ilegitimidad. Creo que esto ya lo habíamos hablado, pero de todos modos lo refrescamos aquí. Cuando se vencen los plazos, se puede tramitar una respuesta a la petición del administrado como una denuncia de ilegitimidad. ¿Qué es la denuncia de ilegitimidad? La denuncia de ilegitimidad es, en vista de estos principios que trataron ustedes sobre el procedimiento administrativo, en cuanto a que una de las obligaciones de la administración es mantener la legalidad, y que en este caso el administrado, más allá de quejarse por un derecho propio, es un colaborador de la administración, siempre hay que tratar la petición que hacen. Y eventualmente revocarlo si lo que plantea el particular es adecuado. Ahora, ¿quiere decir esto que es lo mismo tratarlo como un recurso que como una denuncia de ilegitimidad? No. ¿Por qué? Porque cuando se lo trata como una denuncia de ilegitimidad, no abre no abre la vía judicial. ¿Por qué? Porque el derecho a interponer el recurso, que se concatena con el derecho a acudir a la vía judicial, ya caducó. Por lo tanto, contra la resolución que resuelve una denuncia de ilegitimidad, no hay acción judicial. Dudoso, cuestionado en doctrina. Sí, bueno, pero la realidad es así, y así se trata. Pero fíjese que este asesor jurídico estuvo prolijo, porque dice, bueno, no lo trato porque fue fuera de término, pero también, como no ha hecho un desarrollo sobre
la ilegitimidad, dice, al no observar en el acto administrativo cuestiones que amerite su tratamiento como denuncia de ilegitimidad, porque aparentemente no hay un desarrollo de argumentos suficientes, tampoco corresponde que lo traten como denuncia de ilegitimidad. Tampoco se rompió el lomo el abogado en decir por qué no lo hay. Acá no vimos el recurso inicial, no sabemos por qué no lo trata. Algo debe haber dicho cuestionando la legitimidad, no simplemente recurro. Pero si no había más argumentos, tiene razón este abogado, no presupongamos mal de nuestro colega, de haber dicho simplemente no corresponde que lo trate. Entonces, dice, esta asesoría general considera dictar el pertinente administrativo que rechace el recurso, no hacer lugar a la suspensión, que es otro de los pedidos que evidentemente tenía, y aquí sí una prolija enumeración de la competencia. Dice al presente que las facultades, ¿se acuerdan que el intendente había dicho en facultad que no son propias? ¿Qué es eso? ¿Qué fundamentación es eso? Acá sí, prolijito, dice de dónde vienen las facultades para decidir, y el directorio del organismo rechaza por extemporáneo el recurso de revocatoria y rechaza también la suspensión de efectos que se había pedido. Vamos a otro tema. Este justo lo encontré y está vinculado con un tema en el cual trabajé yo. En enero de 2017, digamos, una de las políticas que había tomado el gobierno anterior en relación a los bienes que habían sido concesionados por parte de gobierno o gobiernos anteriores, tratar de regularizar la situación. Y el Ministerio de Cultura emprendió una tarea que en algunos casos podemos tomarla como de emprolijamiento de la situación, que no estaba muy adecuada a la realidad económica, es decir, se le alquilaban buffets o lugares donde se explotaban establecimientos gastronómicos dentro de muchos lados, museos, el Cabildo, como en este caso, o el que me tocó representar a mí en la Fundación Eva Perón, voy a decir algo más preciso, en el Instituto de Investigaciones Históricas Eva Perón, que el Instituto de Investigaciones Históricas Eva Perón tiene la misma naturaleza jurídica que todos los otros institutos de investigaciones históricas, el de San Martín, el de Belgrano, no me voy a acordar algunos otros más, pero que es un organismo estatal, cuyo directorio está integrado por académicos, cuyo director es designado de una terna por el presidente de la Nación, de una terna que estos académicos proponen al presidente de la Nación, y bueno, funciona dentro del ámbito estatal. En relación a lo que a mí me tocó trabajar, era que habían tratado digamos, al Instituto de Investigaciones Históricas, que tenía autarquía dada por ley, que tenía determinada independencia técnica y funcional, de la misma manera que habían tratado a otros organismos que eran meras dependencias de la Administración Pública Nacional y que dependían del Ministerio de Cultura. Así que yo patrociné al instituto administrativamente porque querían cuestionar una serie de actos administrativos que habían tomado en relación a quienes, se los recomiendo que vayan, el museo, quizá merced a las películas, a la literatura, a la historia, lo que fuere, pero el segundo museo más visitado de la Argentina es el museo que funciona en lo que fuera la Fundación Eva Perón, en el barrio norte. No me acuerdo bien la dirección, pero se les recomiendo que vayan, porque está muy bien conservado. La conservación lo hace la Fundación Amigos del Museo Eva Perón, y tiene abajo un restaurante muy lindo, la verdad. Bueno, pretendían desalojar ese restaurante, yo en base a determinados actos administrativos que había tomado la Fundación. Hecho esta aclaración, en otros casos, realmente las tareas de esta, que es, como decía, de emprolijamiento de la situación, fueron realizadas bien por el
por el gobierno anterior. No en el caso que representaba yo, soy parte obviamente en esto, pero bueno, finalmente eso se logró revertir esa situación. Pero vamos a ver esta revocación. Y aquí hay un expediente, como siempre en el visto, se rememora el expediente. Algunos casos conviene citar las normas, y en otros simplemente con el expediente es suficiente. Eso es lo que hicieron aquí. Luego dice que se tramitaba el recurso de reconsideración, en el cual se lo decía, bueno, se lo estaba desalejando a esta empresa que explotaba el buffet o el restaurante del Museo Histórico Nacional del Cabildo, y que se lo había dado a esta fundación. Bueno, y en definitiva se dice, no hay derecho a que lo siga conservando, que es un bien de dominio público y que en definitiva que a esta altura ya estaba sin tener un título jurídico habilitante que le permitiera seguir en esa ocupación. Entonces se trató de recuperar el uso y goce de estos predios que están ocupados ilegítimamente. No hay acto de administración que legitime la ocupación de la recurrente. Se había revocado el permiso de uso precario, que siempre en los bienes de dominio público del Estado son de uso precario. Entonces, la mera vocación de permanencia no legitima, esta vocación de permanencia que alega el recurrente no legitima su ocupación del inmueble, así como una falta de designación en un empleo público no legitima tampoco como para que se lo considere empleado público una persona contratada. Tendrá derecho a otras cosas, pero no a que se lo considere empleado público. Recuerden siempre que el derecho administrativo es un derecho formal y los derechos se tienen que acreditar y sostener formalmente, sobre todo en estos casos de vínculo de especial sujeción, como en la ocupación de los permisos de, la ocupación de bienes del dominio público o en la relación de empleo público. Así que bueno, finalmente no se ha restituido, se rechazan los argumentos que se ha defendido como gato panza arriba de la recurrente, que aquí los ven, y en definitiva a lo que nosotros dice que, bueno, que no hay por qué suspender el acto administrativo en base a la norma que lo dispone en la ley nacional, que es el artículo 12 de la suspensión de los efectos del acto administrativo, que tuvieron intervención todas las direcciones, que seguramente han hecho estos informes técnicos que les decía antes, bueno, de que por qué estaba, desde cuándo, etcétera, etcétera, que intervinieron las dos direcciones generales de asuntos jurídicos de los que están involucrados en esto, y que ahora sí también sostiene que en su último párrafo, que es el que siempre tenemos que buscar la competencia para el dictado de los actos administrativos, aquí también, de los actos administrativos, aquí también cita. O sea que un acto administrativo prolijito, sobre todo porque lo dicta el presidente. Cuando lo dicta el presidente en general, tanto la Secretaría Legal y Técnica como los expedientes que le llegan al presidente ya están absolutamente prolijados y se es muy meticuloso con, sobre todo con las formalidades del acto. Después, adentro, bueno, pueden pasar muchas cosas que pueden estar algunas motivadas por cuestiones estrictamente jurídicas y otras por cuestiones más políticas, pero en cuanto a la prolijidad del expediente, ya cuando llega la firma del expediente, cualquier otra cuestión que no esté muy prolijo, porque hay una tradición muy importante por parte de la Procuración del Tesoro y de la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia y de quienes trabajan estos expedientes, que cuando llega la firma del presidente se prolijen todas las cuestiones. Y aquí finalmente se rechaza el recurso, que aquí era un recurso jerárquico, le chingué con esto porque creí que era un recurso de reconsideración, lo había leído en su momento porque me entusiasmé por el tema, pero bueno, le sirve también para el tema del recurso jerárquico y cómo está dispuesta. Aquí el recurso era una resolución ministerial contra la que se interpuso el recurso, pero la lógica de todos los recursos es más o menos la misma. Esto, ¿por qué lo abrí? Googleenlo. A mí
creo que lo charlamos en alguna oportunidad. Gordillo es un tipo raro, en el sentido que está fuera de las escuelas tradicionales del derecho administrativo argentino. Y por eso mismo tiene algunas ventajas, que es que cuando se te acaban las ideas para cómo defender a tu cliente o cómo defender a la administración, siempre conviene leerlo porque alguna cuestión refrescante, novedosa, original tiene. Entonces, a mí, quizás yo por estas cosas empecé a estudiar Derecho Administrativo allá lejos y hace tiempo. Piensen que yo cursé, para que vean que tengo más años que un terreno, cursé Derecho Administrativo en el año 1984. Me recibí en el 86, así que en 83, 84 empecé a estudiar en el 82, y 83 yo tenía un solo Derecho Administrativo larguísimo. Empecé a cursar y rendir esta materia. Y ya el tratado de Gordillo era de aplicación. Y la verdad que creo que él, no tanto por las cuestiones estrictamente más teóricas, sino por estas cuestiones prácticas que me entusiasmó para estudiar. Googleenlo, ponen recurso administrativo en la práctica Gordillo, ustedes saben que en gordillo.com está también, pero si no lo googlean, y aquí hay una serie de sugerencias que me encanta, que llaman los recursos administrativos en la práctica. Interesante porque ayuda a pensar cuándo conviene emplear los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es más una serie de consejos prácticos, como verán, muy cortitos, como para ver para enseñarles cómo trabajar administrativamente. Es parece muy poco, parece quizás hasta elemental, pero como por ejemplo este viejo consejo que recuerdo que lo leía ya a lo lejos y hace tiempo, que era la precaución de guardar la copia de los escritos, que a veces no se lo quiere dar la señora de guardapolvo celeste que lo recibe, que tiene la obligación de dárselo. Hay una cosa que yo no sé si lo dijo Mayral o si se lo escuché a Mayral o si lo leí en algún lado de Mayral, pero la expresión que yo le copio y que siempre trato de, que a mí me quedó muy gráficamente, quizás le sirva a usted también, es si porque le dice, no lo tengo que recibir, y usted tiene que empezar a hacer una alegación sobre la procedencia jurídica, usted presente un escrito en la señora Guardapolvo Celeste. Y el consejo que yo le daba a los que trabajaban conmigo a las áreas administrativas, usted le decía lo que me decía Mayral. Si a usted le traen un gato muerto, usted lo tiene que poner en un sello y recibirlo. Después tiene que haber un señor que sea un abogado, que haga un consejo a ver si corresponde, que le presenten un gato muerto en mesa de entrada, y una resolución que le diga no corresponde y se lo rechaza, pero no puede la señora de mesa de entrada rechazárselo. Obviamente que esto implica una batalla, una discusión, y lo mismo con el tema de las copias. Yo recomiendo, es lo que hago yo. Si a usted le gusta, está bien, pero si no, yo siempre voy con la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, la sigo teniendo en la mochila que llevo, o antes cuando llevaba un portafolio, una cosa más elemental que una mochila, siempre la tenía dentro, y sobre todo el reglamento nacional. Entonces, cuando me discutían el tema de la copia o de la aceptación de los escritos, o si correspondía presentarla en esa mesa de entrada o no, el reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo le da a ustedes la posibilidad de hacerlo. Lo mismo que cuando vayan al correo a presentar lo que llama confronte y sellado. Por ahí el empleado del correo no sabe que tiene la obligación de recibir el recurso que ustedes quieren mandar a Buenos Aires, por ejemplo, desde acá de Bahía Blanca, para que le pongan el sellado, con lo cual el día de imposición del correo, si el día que tiene el sello, se lo toma como presentado en la mesa de entrada. Y para ustedes es sustancial eso, porque primero se ahorran el viaje cuando tienen que presentar algún recurso en otra ciudad, y segundo, ese día es el que se toma como que ustedes ya presentaron en plazo. Entonces también en la Ley de Procedimientos Administrativos está lo que se llama el sistema de confronte y sellado, para que la discusión con el empleado del correo sea bastante menos agresiva, y para que llame a un superior para decir cómo se hace eso. Es un sistema bastante sencillo, es así como ustedes cuando van a la mesa de entrada tienen que llevar un escrito y la copia para que le sellen y le pongan la fecha y hora de entrega del original. Aquí es exactamente lo mismo.
le dan al señor empleado del correo el original, que el señor lo mira, confronta, por eso se llama confronte sellado, confronta, es decir, mira que sea el mismo el original que la copia, le sella las copias y le pone la fecha y hora en la cual la recibió. El original lo pone en el sobre, el señor lo cierra y lo manda para Buenos Aires y ustedes quedan con su garantía que es la copia. Entonces, ¿esto a qué viene? A que los consejos de Gordillo en este punto son muy prácticos, muy efectivos y tienen aplicación hoy, hace casi 40 años. Mamita, claro. Yo me recibí en el 86, esto es el 83, o sea que ya hace, qué vergüenza me da, 40 años. Yo tenía 20, que empecé a estudiar Derecho. Bueno, así que ténganlo presente. Mírenlo, ojéenlo, les va a servir, y les va a servir también para presentar, estos escritos. Sigamos con algunos otros ejemplos. Esto no, esto tampoco. No, creo que hasta aquí llegamos. Sí, este era un recurso jerárquico. Ah, no, acá está también. Presenté una a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que suelen ser también bastante prolijos. A ver, ¿qué era esto? Sí, este es el que... Nada. Si bien, volvemos a lo mismo. ¿Esto por qué se lo había sacado? Ahora me acordé. Pasa que vi tanto que no me acuerdo cuál dejé y cuál descarté. Esto es, volvemos a lo mismo, ejercicio de la función administrativa dentro del Poder Judicial. Tema, nada, siempre volvamos a ese artículo tan espectacular que a mí me encanta y que me parece que le resulta muy útil, que es el de Bianchi, cuando comenta Petroquímica Bahía Blanca, que lo vimos en Administrativo 1, que se llama Administración Pública, algunas consideraciones sobre función administrativa y administración pública. Bueno, nada, siempre para recordar que nunca la función administrativa es ejercida exclusivamente por la administración de manera centralizada. Lo realizan los otros poderes, si bien como tarea de apoyo a su tarea sustancial, la administración pública lo realiza en relación a los particulares y como ejercicio propio de su actividad, también en el ámbito interno, pero los otros poderes como soporte de su actividad fundamental. Y aquí, el Poder Judicial de la Nación dicta un acto administrativo en relación a su personal. ¿Para qué? Bueno, aquí hay volvemos a lo mismo. Citan, primero por eso le quería poner esto, porque me encantó la foto del expediente, para ubicarnos. Dentro del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma, el Ministerio Público Tutelar, la Asesoría General Tutelar, y tiene una Secretaría General de Coordinación Administrativa y Dirección General Operativa, para que vean cómo está establecido. Esta es la reproducción del expediente administrativo. Ahora ya todas estas resoluciones en la Ciudad de Buenos Aires y en la mayoría de la Administración Pública Provincial de la Provincia de Buenos Aires y en toda la Administración Pública Nacional se toman de manera electrónica. Pero aquí, esto es una copia de un expediente. Ven las hojas ahí, siempre hay un sello donde se le van poniendo las diferentes hojas al expediente y la foliación es importante. ¿Por qué es importante? Para que no reemplacen hojas de un expediente. Eso es una de las maravillas del procedimiento electrónico, que es inviolable en cuanto a la fecha y en cuanto a que no se pueden sacar hojas del expediente electrónico. Una vez que se presentaron... ¿Por qué le digo esto? Porque tanto en los expedientes judiciales como en expedientes administrativos existía una costumbre ilegal que era por allí sustituir hojas. En general, esta de la foliación lo que trata de hacer es evitar esto, pero en el expediente de papel era más difícil. Ahora los expedientes digitales son inviolables en este sentido. Por eso es que seleccioné esto que encontré en internet. Volvemos a lo mismo. Aquí muy prolijito el tema de los vistos. Establecen no solamente
las resoluciones y el expediente del cual estamos hablando, sino también una pequeña recensión o relato de las normas involucradas. Aquí la decisión que se recurre, el informe, como sabíamos, lo que decíamos recién, hay un informe obligatorio, que es el legal, pero los otros informes son voluntarios, pero que ayudan a conformar la decisión administrativa. Y aquí le pide algo, un informe al Departamento de Relaciones Laborales, y bueno, se fija a ver qué pasó con el tema de si faltó esta mujer o no faltó, qué pasó, y en definitiva, el sindicato patrocinó a esta chica para presentar el recurso de reconsideración para que le reintegren los haberes que decía habían sido legítimamente descontados. Se solicita la información que le pide, y ahí estamos, se produjo el informe, se dio respuesta, y finalmente se elaboró un dictamen, como involucra en ella, hojas 38. Se pidió un detallado dictamen a cuyos efectos me remito brevitatis causae. ¿Qué quiero decir esto? Para que la notificación sea completa, le tienen que mandar también el dictamen. ¿Por qué? Porque si eso integra la fundamentación, claramente la persona que está notificada, para que sepa cuál es el motivo por el cual la administración tomó una decisión, ese dictamen también tiene que estar agregado, porque integra la misma resolución. Y aquí se remite a esos fundamentos, por lo tanto, cuando ustedes representen a la administración o sean funcionarios, tengan cuidado también de remitirle ese dictamen al que no está reproducido, porque si hubiera estado reproducido los argumentos centrales, entrecomillados, como habíamos visto antes, esto podía avanzar. Bueno, se remite al decreto de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, muy buena ley, por cierto, y en definitiva, último párrafo, que hay en el último párrafo, 100 veces lo charlamos, competencia, prorigir, porque acá hay una cita legal expresa. Y la asesora general hace recurso al lugar de doña Carla, deja sin efecto el descuento de haberes y le reintegra la plata y dispone registrar y notificar a los participantes. Así que, como ven, ahí está registrada bajo el número 113 del año 2010, y esto cuando se hacía todavía en libros, en el libro 11, folio 237-238. Allí está registrado, y ahí está la fecha y esta la firma del funcionario. Como ven, un prolijito acto administrativo para decidir. Este es otro también tucumano, que les traje como para ver algún recurso de otra provincia. Volvemos a lo mismo, vistos, recurre únicamente, menciona brevemente algún antecedente, no es no es de los mejorcitos, digamos. Yo le pondría alguna cosa más, siempre tiene que poner el visto a qué nos referimos, en qué expediente estamos charlando, etcétera, etcétera. Después, acá hay una determinación de un haber de un funcionario, se le notifica el decreto, ¿y cuál fue el problema? Nuevamente, rechazo recurso por problema de plazos. El acto se encuentra firme y consentido. Y otro principio, que el informalismo a favor del administrado no quiere decir que no deban cumplirse los plazos. El informalismo es otra cosa, ¿no? Como ustedes ya lo saben. Entonces, no hace lugar al acto administrativo, cierra la discusión, pero lo que quería puntualizar es que acá, en este acto administrativo, no se analizan qué cosa. Piénsenlo un segundo, lo que habíamos hablado recién. Yo lo rechazo porque lo presentó tarde, pero yo tengo como administración la obligación de revisar la legalidad de mis actos. Entonces, también tendría que haberse metido a
resolver los cuestionamientos que le haya hecho el particular. Entonces, el punto de la denuncia de ilegitimidad no es un tema menor. Ustedes me dirán, la denuncia de ilegitimidad, como cierra la puerta a la impugnación judicial, no tiene mucho sentido. ¿Qué va a hacer si no me contesta? Bueno, yo la verdad, algunas veces que me he enojado, he impugnado aquella resolución por no tratarlo como denuncia de ilegitimidad, he ido a los tribunales y los tribunales le han dicho que me lo tratara, ya de puro caprichoso nomás, o porque yo quería sentar algún punto, quizá no estrictamente jurídico, sino poner en evidencia la actuación ilegítima, o poner en ridículo, por decirlo de alguna manera, o hacer notable, o no, notable no, notoria o evidente la actuación ilegítima de la administración. Lo hago que me responda. Entonces, con eso también lo que uno puede hacer es tratar de presionar por otro lado, presionar políticamente para el funcionario que tomó una mala decisión. Porque cuando no te resuelven las cuestiones de la denuncia de ilegitimidad en general, por allí, o lo hacen simplemente por desidia, por no darte la razón, por no dejarte, por no entrar al fondo del asunto, por no trabajar, pero otras lo hacen porque con eso se evitan ponerse en evidencia de que lo que han hecho no está bien. Entonces, es una buena práctica administrativa, una práctica que en los ámbitos que me ha tocado trabajar siempre la he tratado de llevar de llevar adelante, y no que los funcionarios se escudaran simplemente con que lo presentaron fuera de término, y que repiensen sus actos administrativos. Parece un poco naif, pero la verdad que no, es una obligación legal tratar la denuncia de ilegitimidad. Estudien un poquito el tema de denuncia de ilegitimidad, o lo podemos charlar personalmente en la próxima clase, así que bueno, ahí está sonando el teléfono a mi mamá, que está por acá, pero yo ya iba de todos modos a terminar con la clase con esto. Entonces, recuerden de tratar el recurso, por más que sea fuera de término, y dar los fundamentos por los cuales no lo rechazan al recurso. Y de todos modos, yo lo que les digo, a ver un segundito. Bueno, esto no se paró, sigue grabando. Bueno, me distraje con mi vieja acá atrás y su teléfono. Bueno, lo que le decía. Y también una explicación más cínica sería, si igual no tiene acción judicial, trátenlo. Así cierran el expediente de una manera prolija. La conclusión es, acá tenemos tratado el tema resolución. Ustedes tienen que presentar una resolución. Voy a ver si el viernes que viene tienen para el 24, pero la resolución del viernes podemos charlar para ver cómo, en base a qué expediente o qué cosas van a tomar esa resolución, que no sean abstracto. Por allí armarse, voy a hablar con quienes den la clase la semana que viene. Y por otro lado, estas resoluciones van a tener que ser recurridas. Así que bueno, vamos a empezar con este juego e intercambio de recursos, dictámenes y resoluciones. Así que muchas gracias. Se ha hecho largo este tema, pero creo que ameritaba tratar punto por punto y ejemplo por ejemplo para que puedan resolver de una mejor manera. ¿No?